buenos días, bienvenidos a Cocina CDMX, yo soy Manny Muñoz y la verdad es un privilegio que que nos permitan a Héctor, di buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Y a mí, entrar en su casa, en su cocina, en su cuartito, porque a lo mejor están así, a lo mejor ya no se levantan, no, ya son las 11, vamos a levantarnos ya. Y bueno, qué placer de verdad cocinar con ustedes el día de hoy, porque vamos a hacer 3 deliciosas recetas. En media hora vamos a hacer 3 espectaculares y deliciosas recetas, ¿cierto o no es cierto? Claro que sí. Mi querido Héctor, vamos a empezar por... unos hot cakes de chía, con semilla de chía y semilla de girasol. Qué rico, súper nutritivos. Pero lo que más me gusta es que esta mezcla la pueden tener desde la noche anterior. Así que se puede levantar 5 minutos más tarde y nada más ir, preparar su recipientito para poder hacer sus hot cakes, su sartén y estamos listos para hacerlos. Y bueno, para esta receta necesitamos estos ingredientes. Hot cakes de semillas de chía con naranja. Miel de romero. 1 taza de miel de maple, 3 ramitas de romero. Hot cakes. 2 tazas de harina. 1/3 de taza de semillas de chía. 1/3 de taza de semillas de girasol. 1 cucharada de polvo para hornear. Media cucharada de bicarbonato. Media cucharada de sal. 2 tazas 1/4 de buttermilk, suero de mantequilla. 2 huevos. 2 cucharadas de mantequilla fundida. 1 cucharada de azúcar, 1,5 cucharada de ralladura de naranja, 1/3 de taza de jugo de naranja, mantequilla. Cualquier duda que tengan acerca de la receta o los ingredientes, puedes llamarnos, ahí van a aparecer los teléfonos, o también por nuestra plataforma que es Capital 21, ahí están las redes, o a través de mi Twitter que es @MannyMuñoz, o mi Chef Manny Muñoz que es mi Facebook. ¿Y tú? Yo tengo Facebook que es Chef Héctor, lo tengo como Héctor Rodríguez en sí, y mi correo es chefhector-15@hotmail.com. Ya saca un Twitter, chamaquito. Sí, yo tengo el que pajarito sacar. azul es buenísimo. Ah, de verdad, te van ok. a seguir muchísimos. Bueno, pues Ok. vamos a empezar por esto. Yo voy a hacer una miel de maple. Le voy a contar algo importante. La miel que voy a usar el día de hoy es una miel tipo maple. Porque en México la maple, como usted sabe, viene del árbol de maple y es canadiense y de repente es muy costosa. Entonces la miel tipo maple nos funciona perfecto para esta receta. Voy a poner a fuego medio. A ver si así ya me sale, porque ya tenemos varios lunes. ¿Me pasa una cucharita, Héctor, por favor? Sí. Nuestra miel. En la cucharita. Vamos a poner la miel. Y la voy a aromatizar un poquito para variarle, para girar un poquito el sabor. Vamos a aromatizarla, como dicen los grandes de la cocina. Aquí lo voy a dejar esto. Sí. Y la voy a aromatizar con tantito romero. A la gente que no conoce el romero, este es el romero. Estuvo un poquitín triste, ya se nos puso triste por las luces. Usted sabe, pero ahí está. Este es el romero. Me encanta, es buenísimo que usted lo ponga en una bolsita de sachet en la noche bajo su almohada y dicen que nos vamos a ser más inteligentes. Yo ya lo hice durante años y no soy tan inteligente, Rodrigo. Digo, Héctor, ¿tú crees? Pero bueno, vamos a intentar. Okay. Vamos a ponerle bastantito, ¿no? Para que sí tenga un sabor. Para que tenga un saborcito. Ok, listo. Deme pasando los ingredientes. Ok, ahora, en un bowl voy a poner harina, semillas de girasol, semillas de chía, bicarbonato, una pizca de sal. La sal es buenísima cuando estamos haciendo postres o algo dulce, porque la sal nos ayuda a realzar todos esos sabores. Vamos a poner bicarbonato. Fíjese muy bien, voy a usar bicarbonato. Ahorita le voy a decir por qué lo estoy como acentuando. Y voy a poner azúcar. Ahora voy a mezclar esos ingredientes. Si quieres te ayudo a Ándale, mezclarlos. exactamente. ¿Me prestas el vertido globo? Yo voy por ahí. No, mira, una cuchara con ¿Una los cuchara? ingredientes ¿Mejor? secos. Sí, Ok. vamos a mezclar. Perfecto. Y mira, nuestra miel, qué rápido estuvo. La voy a dejar hervir unos cuantos minutitos para que se concentren los sabores y esté lista para cuando vamos a servir. Voy a poner una cucharita porque les voy a enseñar a hacer algo muy importante. En Estados Unidos venden una leche, pero que no es leche, es el suero de la leche y se llama buttermilk. Cuando usted escuche ese nombre de buttermilk, es que necesita suero de leche. No la va a conseguir en México, pero sí la podemos sustituir por leche y por tantito limón. Mire. Y va a ver cómo inmediatamente, a ver si podemos ver, a ver si se puede ver, se empieza a cortar. Ya la tenemos cortada, está listo, vea cómo cambió su apariencia, cambió perfecto, eso es lo que yo quería que usted lo viera. Y en un bowl voy a poner, mientras que se termina de cortar, voy a poner jugo de naranja,
Voy a poner a fundir mi mantequilla por unos 30 segundos. ¿Me puedes ir batiendo estos huevitos? Sí, claro que sí. Tengo ralladura de naranja. Sal de ahí, ralladura. Ahí está mi ralladura. Listo. ¿Mi mantequilla está lista? Perfecto. Hice un pequeño tiradero de mantequilla. Ya, ahí está la mantequilla. Perfecto. Esto vamos a ponerla aquí, lo cerramos. Perfecto. ¿Están los huevos batidos? ¿Te los agrego aquí? No, todavía no, porque vamos a hacer una cosa muy importante. Voy a agregar el buttermilk. Se cortó, está perfectamente cortado. Y voy a apagar ahora sí ya mi miel. ¿Listo? Los huevos los voy agregando poco a poco. Mi receta dice que mezcle ingredientes secos a los húmedos. Gracias. Batidor de globo. Ahora sí les voy a dar una pequeña explicación. Si yo pongo un bicarbonato tanto en un pastel como ahorita en los hotcakes, de nada sirve si no le pongo un ácido. Necesitamos un ácido para que el bicarbonato haga una función. Hace una reacción química. Entonces, si yo pongo un bicarbonato y no le pongo absolutamente nada que no tenga un ácido o que contenga vitamina C, de nada funciona. El bicarbonato en este caso le va a ayudar también al polvo de hornear. Ya que integré todos mis ingredientes, ya está un poquito más espesa y voy a empezar a agregar el huevo poco a poco para tener una mezcla homogénea. No te lo lleves. No me lo llevo yo. Vamos poniéndolo. Nuestra miel está lista. ¿Qué te parece si la vas poniendo en la salsera ya para tenerla lista? La miel, claro que por sí. favor. Tiene que tener una mezcla tipo hot cakes, como usted lo sabe. Vamos a poner más huevo. Por eso no quise poner todo el huevo completo. Le retiro las hojitas de... Sí, por favor, le retiramos. Ya con eso que estuvo, ya se infusionó, como dirían. Ya está infusionado. Y nuestra mezcla casi está lista. Le falta tantitito. Esta está muy seca. Va a entrar todo el huevo. Te puedo poner aquí las... ¿Listo? Muy bien. Miren qué linda. Y yo ya tengo listo mi sartén o mi comal para empezar a hacer mis hotcakes. ¿Por qué no? Mientras que yo hago esto, vamos a ver la receta, los ingredientes de esta deliciosa ensalada que vamos a hacer, que es una ensalada de papa tipo César. Y ahorita regresamos para que usted vea la presentación de cómo nos quedan nuestros hotcakes. Ensalada César de papa con chícharos de invierno. 750 gramos de papas cambray rebanadas. 240 gramos de chícharos de invierno. Un manojo de rábanos rebanados. Media cebolla morada rebanada. Un cuarto de taza de aceite de oliva. 3 cucharadas de jugo de limón fresco. Una cucharada de mostaza de Dijon. Un diente de ajo presionado. Media taza de queso parmesano rallado. Qué bueno que ya apuntó los ingredientes porque nosotros estamos a punto de la presentación de nuestros deliciosos hotcakes. Miren nada más qué delicia. Y bueno, ya aquí los podemos decorar con unas fresitas, por supuesto. Y miren nada más nuestra deliciosa miel de romero, que la voy a dejar caer. A ver si por ahí la cámara lo puede tomar. Ahí viene cayendo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Miren qué rico. Y ya lo sabe, ahí estamos en las redes sociales, puede ir usted a la plataforma de Capital 21. Si usted tiene alguna duda, ya lo sabe, ahí están nuestros ingredientes. Bueno, vamos a empezar con esta ensalada de papa tipo César. ¿Por qué es tipo? Porque le faltan algunos ingredientes, como son las anchoas, que no las vamos a poner, porque debemos ser mucho más ligera. Esta es una ensalada que pueden poner ustedes para el lunch, de tanto del chavito como del papá. Entonces, vamos a poner a cocer papas. Las papas se ponen a cocer a partir siempre de agua fría, siempre. Estamos usando papitas cambray, que son estas, son blancas. Y nada más como información adicional,
hay más de 3,000 variedades de papa alrededor del mundo. ¿Estamos listos? Cuando estén cocidas, la manera mejor de saber que están cocidas es que se puede insertar un palillito como en el pastel y se vaya hasta adentro. El centro, por supuesto, como todo, es el que tarda más en cocerse, entonces está listo. Está durito, cuando no esté durito, sáquelo y está listo, ¿ok? Bueno, yo aquí ya tengo unas papas, tengo mi cebolla fileteada y voy a empezar a blanquear. Quiero que conozcan los chícharos de invierno, los voy a blanquear de una manera más rápida para que la gente también tenga otra opción de no poner en agua hirviendo. El microondas esta función la da muy bien. Ahí está el chícharo de invierno. Le quitamos las orillitas, que me preguntaban que por qué, porque tiene una nervadura aquí que se le jala y está listo. Yo le puse tantitita agua y les voy a poner a blanquear por unos 30 segundos. Usted va a ver qué bonitos van a quedar en esta bolsa de plástico. Va a ver. Y mientras voy a picar este ajito que le falta tanto de picar, necesito que para el aderezo se sienta mucho mejor. Ahí estamos picando el ajo. Que quede como puré, que nos quede muy, muy, muy bien picadito. No nada más troceadito, sino bien picadito. Ok. Así. Y tú ya rebanaste los rabanitos, ¿ya tenemos listos? ¿Ya? La cebolla. Ok, ¿por qué no te vas haciendo el aderezo? Claro que sí. ¿Listo? Voy a vaciar lo que es la Mostaza. taza. Y le pones este ajito ya ahí a ese aderezo, por favor. Sí. Entonces lo pongo. Cuchillo, por favor, siempre enfrente de uno, no al lado, no atrás, enfrente, ni en el fregadero, lo ponga, por favor, en dentro de la tarja. Cuando uno tiene muchos ingredientes dentro de la tarja, muchos utensilios o muchos sartenes, muchas cosas adentro del cuchillo, entonces el cuchillo está dentro de la tarja, puede meter la mano y rebanarse. Miren la diferencia del verde que teníamos, cómo quedó un verde espectacular, es bien importante. Necesitamos este recipientito. Voy a poner un coladorcito, nada más para retirar el exceso. Yo le había puesto un chorritito de agua, era una cucharadita, menos de una cucharadita de agua. Miren, pero yo necesito hacer un shock de agua fría. Me voy a venir aquí junto de Héctor y aquí tengo agua de hielos y miren, nada más lo estoy metiendo y miren cómo el agua fría va a hacer que la explosión de la clorofila brote más. Entonces quedó perfecto. Miren el blanqueado que ya tenemos. ¿Cómo vas con ese aderezo? Ya quedó perfecto. Le puse el aceite en forma de hilo para que no se cortara. Sí, necesitamos sal y pimienta. Sí. Entonces, nada más le puedo agregar el queso parmesano. Queso parmesano y sal ya y pimienta. medimos la sal, ¿no? Porque el queso parmesano es un poco salado. Exacto. No se lo voy a poner Estamos todo. usando queso tipo parmesano, señora, porque es mucho más económico, mucho más barato realmente que un parmesano original. Vamos a poner todo esto acá atrás. Ya están escurridos mis chícharos. A ver cómo queda eso. A ver, muy bien. ¿Por qué no? Va rapidísimo. Por la pimienta. Por la pimienta. Podemos ver también esta mezcla cómo quedó de linda, por favor. Y voy a agregar tantitito más aceite porque necesito mi aderezo. Necesito más aguadito. En forma de hilo. Siempre que agregamos un aderezo es en forma de hilo. Ahora sí, Aquí la pimienta. Muy bien, pimienta. Perfecto, gracias, Héctor. Muy bien. Y rectificamos el sazón. ¿Te parece? ¿Quieres Ok. rectificar el sazón, por favor? Sí, lo rectifico. Listo. ¿Cómo nos quedó? Pero, ¿tú? Buenísima. A ver. Yo lo siento muy bien. A ver. Hasta el sal de queso parmesano. Yo lo siento muy bien. Espectacular. Buenísimo. Por supuesto es tipo César, por favor. Ahora en este bowl, que tengo ya mis rabanitos, voy a poner mis papas, que yo por supuesto ya tengo previamente cocidas. Entonces ya vio cómo las pusimos. Es muy importante darle explicación, pero no nos da tiempo de que las papas estén listas porque tardan aproximadamente 8 a 10 minutos. Vamos a poner suficiente cebolla. La cebolla que no se vaya entera, por favor, que se vaya en rodajitas chiquitas. Vamos a poner los chícharos de invierno también. ¿Me das una cuchara, por favor? Sí. No quiero dejar estos dos chícharos aquí. Cucharita. Le retiro la cebolla. Y voy a poner mi aderezo. Y voy a mezclar todo y voy a hacer un plato de presentación. Y mientras que vamos a una pausa,
porque el programa sigue y vamos a hacer un crispy de pera, que por cierto ya está aquí en el horno, ya se está haciendo. Y regresamos para que usted pruebe esta deliciosa receta. No se vaya, no use ese control remoto. Ahorita regresamos.